ver cómo está la vía lagrimal y a comparación del resto de la anatomía. La tomografía nos muestra cómo está el saco y la fosa nasal, y la lactiocintigrafía nos muestra cómo corre esa lágrima, ¿sí? Hoy día el estudio más realizado de todo esto es la tomografía, que nos da más información. Acá están los tres, la lactocitografía como muestra ahí, cómo está el saco lagrimal en el ojo derecho dilatado, en el ojo izquierdo normal, cómo pasa. Esta es la lactocitografía que muestra cómo va la lágrima, y la tomografía que nos da más informaciones de la ocupación o lesiones que puede haber asociadas. El síndrome de Mille es un síndrome en el cual la vía lagrimal está dilatada, la lágrima pasa, pero no pasa funcionalmente bien, y entonces hay un retroceso, el paciente tiene un lagrimeo. Puede haber lactocititis con vía lagrimal ocluida, sí, aunque es lo más raro, ¿sí? Siempre ver al paciente, hay que interrogarlo y ver cómo está todo este sistema lagrimal, si usa o no medicaciones, si empeora con el viento, si es congénito, si lo tiene de nacimiento, si eso es lo principal. La órbita, como para hacer un resumen de la órbita, son dos cavidades que generalmente está asociado a todo lo que es óseo, donde contiene ¿qué? La órbita. El globo ocular, el nervio, la grasa. Acá es un repaso de los huesos que componen la órbita, el frontal que compone el techo, el maxilar el piso, el cigomático que va abajo de la pared lateral, el lagrimal también en lo que es la pared medial, el etmoide la pared medial, el efenoide va a la parte posterior del ápice de esa pirámide. El palatino está en la parte bien posterior, produciendo también parte del vértice. Saber, bueno, la principal característica de estas paredes orbitarias es que la pared más débil es la pared inferior junto con la medial, se rompen por cualquier golpe o algo. Normalmente y en muchos casos no las corregimos, hay que ver en qué caso se recorrige o no. Eso va a estar vinculado más que todo al desplazamiento del globo ocular, a la malformación que quede o no con lesiones del maxilar. Saber cuál es la importancia de la órbita también es que está conectada con la parte no solamente de los senos paranasales, sino también con el cerebro. A través del seno cavernoso nos vamos a conectar, y esto está asociado a los pares 3, 4 y 6 y la vena austral, y a través del canal óptico a nivel del quiasma con el nervio óptico, ¿sí? Siempre para hacer un diagnóstico completo de la órbita vamos a basarnos en tres fundamentales principios: la historia clínica, las imágenes y la anatomía patológica, para llegar a un diagnóstico. Tenemos que saber bien la anatomía de las paredes y con qué está conectado para llegar a un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Hacemos una historia clínica lo más completa posible. A esta historia clínica agregar hoy en día todo lo que es fotografía y demás, que es tan importante. Hacer todo el examen completo que se pueda. Vamos a ver según la edad, evolución, dolor y antecedentes las causas más comunes que el paciente tenga un padecimiento. Lo principal que nosotros tenemos en nuestro hospital, las derivaciones son tumorales, por eso nosotros hacemos tanto hincapié a los tumores. En los chicos principalmente lo que son los angiomas y el quiste dermoide, entre los tumores comunes, y entre los malos, los rhabdomyosarcomas, que obviamente uno siempre que ve a un chico con un tumor tiene que pensar en un rhabdomyosarcoma, después se verá qué, pero eso es lo principal. Y en los adultos, los tumores más comunes benignos son los hemangiomas, y los malos vamos a encontrar los linfomas y las metástasis. Recordar que principalmente en nuestro medio el más común es el linfoma, y de los más comunes, de los buenos diríamos así, el pseudotumor inflamatorio, sin ser un tumor. Y los carcinomas, por suerte, la vía lagrimal son los únicos que no son tan frecuentes. Vamos a hacer un interrogatorio completo. Va a haber distintas patologías, unas de evolución aguda, como son los pseudotumores, los tumores también agudos, como el rhabdomyosarcoma en los chicos, el neuroblastoma, el sarcoma neurocítico, y los vasculares, que generalmente pueden estar asociados a hemorragias, como son los linfangiomas o las
varices, y hay inflamaciones y reacciones de tipo más bien central, como la tromboflebitis de fístula en las lesiones en las lesiones centrales. ¿Bien? Evolución subaguda, generalmente el hemangioma infantil, la metástasis y los tumores de la glándula lagrimal, malformaciones arteriovenosas, carcinomas de los de otorrinolaringología, de los senos paranasales, y los carcinomas de saco lagrimal, que son muy, pero muy raros, pero están también. Evolución crónica, vamos a encontrar lesiones mayormente benignas, como es el quiste dermoide, el hemangioma cavernoso, el mucocele. Todos estos, la patología benigna de la glándula lagrimal, como es el adenoma pleomórfico, estas lesiones generalmente no son malas. Lo que producen son lesiones que pueden lesionar, valga la redundancia, nuestra visión o nuestra posición del globo ocular, pero generalmente no son malas, aunque siempre todo lo que sea tumor se puede llegar a malignizar, ¿sí? ¿Cuáles son las patologías más que producen dolor? La celulitis, el pseudotumor inflamatorio, las hemorragias, los tumores malignos de la glándula lagrimal y patología de los vecinos, como digo yo, de otros lugares. Siempre mirar la simetría facial. Hay un antecedente de trauma, de radiaciones, si hubo cirugía, si hubo nucleación temprana. Recordar patologías como la displasia osteofibrosa, el palindrome, la neurofibromatosis pueden evolucionar en el tiempo y pueden marcar una marcada asimetría entre ambos lados, ¿sí? Siempre chequear los párpados también son muy importantes, con el surco palpebral, ver bien, como dijimos en semiología, todas las características que tengan esos párpados. La conjuntiva también, la conjuntiva principalmente tarsal, en su unión en la conjuntiva vulvar, en el fondo de saco, ¿sí? Como pueden aparecer los linfomas u otro tipo de lesiones. La proptosis, ¿sí? El desplazamiento ocular, generalmente asociado a lesiones, los que son más bien posteriores al globo ocular. Las lesiones que desplazan el ojo hacia abajo, como pueden ser los abscesos, linfoma, meningioma o cualquier tumor del techo de la órbita. Siempre hacer esta distinción entre proptosis y pseudoproptosis, ver patologías que puedan parecer una proptosis y no lo sea, como son las asimetrías óseas, la anisometropía elevada, las alteraciones de las hendiduras, parálisis del tercer paso en un enoftalmo contralateral. La proptosis por desplazamiento superior, ¿sí? Que de abajo hacia arriba, cualquier cosa que esté pasando en el maxilar. La proptosis por desplazamiento ocular externo, ¿sí? Algo que esté conduciendo en la línea media. Las proptosis posicionales, como son producidas por un incremento en maniobras de Valsalva, como son las varices. Puede haber proptosis bilateral, sí, no es tan común, puede ver en la sarcoidosis o en los linfomas, y lo más comúnmente no va a ser ni sarcoidosis ni linfoma, va a ser la enfermedad de Graves, ¿sí? la orbitopatía tiroidea. Siempre medir, si uno tiene la posibilidad de tenerlo, cuánto es la proptosis. Si se habla de que entre 14 y 22 es normal, pero ojo, siempre mirar que esto sea simétrico, igual en una órbita y en la otra, o que por lo menos tengamos solamente no más de 2 milímetros de diferencia, que puede ser normal. Siempre palpar los párpados, ¿sí? Y alrededor de los párpados, porque ahí se encuentran muchas cosas, ver la forma, dolor, motilidad que tenga el paciente. Y la diplopía puede ser un síntoma bastante agudo de lo que son las patologías orbitarias, en cuanto y en tanto la visión de ambos ojos esté conservada. Porque si una lesión hizo que bajara mucho la visión de un ojo, el paciente no va a tener diplopía, porque la lesión ocasionó mucha baja, entonces el paciente no va a ver doble, ¿sí? Entonces se dice que cuando los tumores benignos son encapsulados, no infiltran músculos y están la motilidad conservada, en cambio los malignos son poco delimitados, infiltran músculos y tienen la motilidad alterada. Igual entre estas dos cosas hay muchos grises y bueno, prestar atención a todo. Las imágenes, recordar que el principal estudio que vamos a pedir es una tomografía,
que nos va a informar más del 80% de la patología orbitaria. Hay que pedirla, ¿cómo se pide? Tomografía de órbita, cortes axiales y coronales de 2 milímetros o corte fino, y también si pueden los sagitales. A veces te los dan, a veces no te las dan, a veces te lo dan solamente con fracturas, pero son muy buenos, ¿sí? Y ahí vamos a ver la patología tanto de partes blandas como de partes móviles. Las resonancias magnéticas son un complemento, pueden ser de la tomografía o pueden ser solicitados de primera instancia, más que todo cuando uno piensa patología del nervio óptico, patología muscular o compromiso graso muscular, aunque recuerden que muchas veces la topografía nos da más info, incluso incluye el hueso. Más que todo porque cuando las patologías son producidas en niños, los pediatras a veces son medio reacios a hacer la tomografía, pero antes de someterlos a un estudio tan largo como es la resonancia y demás, la tomografía puede tener sus beneficios. Resonancia magnética, recordar que tiene dos tiempos, un tiempo 1 de relajación y por eso se ve el vitrio negro, y un tiempo 2 de relajación que vamos a ver el vitrio blanco y la sangre y la grasa roja, la grasa negra, porque ya se están ubicando las partículas de hidrógeno. Recordar, los cortes son axiales y temporales, los axiales son de abajo hacia arriba, y vamos a ir viendo distintas estructuras. En el más bajo los maxilares, en el medio vamos a ver el globo ocular y los nervios ópticos, y en el superior el frontal. Los cortes coronales son de adelante hacia atrás y vamos a ir ubicando el globo ocular asociado o no a los músculos y al nervio óptico. Y los sagitales son laterales y vamos a ver una de las principales imágenes que a mí más me gusta es el ingreso del nervio óptico al canal óptico, y también nos sirve mucho en las fracturas. Bueno, muchas gracias a todos. Es bastante info, pero yo quería hablarles más que todo de la semiología y las principales cosas a ver. Durante esta carrera de especialista van a ir desarrollando los temas uno a uno en cada año de